Está María O'Donnell con nosotros acá. Acá te aplaudimos. Gracias, chicos. No como tu equipo que te ladra. Nada, me pelea. Nada, sí. Cero. Qué lindo estar Temprano, acá. todas las mañanas, llevando adelante la tremenda, hermosa tarea de informar, pero a esa hora, con ese rigor, con ese vértigo que tiene la mañana. Sí, tal cual. Viste, Magdalena decía, y yo le encuentro razón, decir, todos los días suena el despertador y todos los días te arrepentís. No es que uno se acostumbra, que hay un momento que decís, yo me voy a levantar a las 5 menos cuarto y no pasa nada. Pero entras acá y ese horario es como un horario que para lo que hacemos en el programa te va llevando. Tiene un vértigo el programa, es absoluto. O sea, es tremendo, la mañana arde. Y es re lindo. Entonces, tipo, termina y es como, ¿viste cómo es que todos los días? ¿Vas a correr todavía? Sí. Ya hasta mañana salí. Te das adrenalínica. Sí, claro, pues te hace re bien, ¿viste? Salir al aire libre después de estar, de llegar acá. No es para cualquiera, alguno se va a dormir, qué sé yo. Pero tenés que bajar todavía. Claro, para mí es el momento de más despierto, cuando terminás, ¿viste? Exacto. Más despierto en el sentido de estoy para hacer muchas La cosas. gente está arrancando y vos Claro. ya estás. No, sí, yo estoy volviendo del colegio de llevar niños roto también, pero los escucho con unas pilas tremendas. Y estos días, en particular, el batacazo de Milei, que muy pocos supieron verlo, cómo cambia la dinámica de la mañana y qué tan impactado estás. Hay que sobrellevar también el impacto de una noticia periodística que tenés que contar todos los días. Tal cual, y pensarla, ¿viste? También, ¿no? Y estar abierto a tratar de entender lo que pasa, ¿viste? Pues fue un hecho tan sorpresivo, tan decís, no puede ser, porque es un candidato improbable, vos lo arrancás, digo, hasta que Es un fenómeno global también que lo hacía probable eso, de mirá, está pasando en el mundo, ¿por qué no? Sí. Y porque lo tenemos situado en un lugar más marginal, pero ¿por qué no? Sí, ¿sabes qué? Mi hermana, tengo una hermana más chica que es brasilera y que vivió el proceso Bolsonaro. Y cuando empezó lo de Milei acá me dice, che, ojo, me dice, porque yo lo vi. Yo creía que Bolsonaro no llegaba a ningún lado y terminó presidente de Brasil. Sí. Entonces, es un hecho. A mí lo que me provoca angustia, sobre todo, es el tema, digamos, el efecto sobre la incertidumbre económica y la ingobernabilidad, ¿viste? Trato de pensar mucho en eso y es un día caliente otra vez, dificilísimo de precios. De acá a octubre no va a haber una buena noticia. Massa le va a costar dar una buena noticia. Son 70 días. Imposible. Yo creo que eso Argentina no, en la situación económica que tiene Argentina, cómo se mueven los dólares en periodo, pocos dólares en periodo de incertidumbre electoral, pensar que vos podés tener un periodo de transición de 6 meses entre la PASO, que es en agosto, porque la ley electoral establece unos determinados plazos que te impiden acortarlos mucho en función ¿Y diciembre que asume? ¿Diciembre asume? 10 de diciembre. Es muy largo. ¿Es mucho? Es mucho. Y ¿no sentís que la sorpresa de este resultado habla quizás un poco de nosotros y el mundo en el que nos movemos? Yo tengo un amigo que trabaja en Villas y conoce un montón de gente que le venía diciendo, no, yo lo voy a votar por motivos que ya sabemos, pero tengo la sensación que quizás también sea un error del progresismo, Total. que no vemos un país que está ahí, que lo tenemos y que es la mayoría y que es el que peor le está pasando. Eso yo coincido. También es cierto que fue un fenómeno, que eso también habla de que los medios somos muy metropolitanos, que vino del interior. Esta vez, en realidad, si uno mira lo que pasó en Capital y con Urbano, Milei Repitió números. Repitió números. Pero 50% en Salta, 45% en Mendoza. No, lo de Mendoza es Córdoba. impresionante. Tremendo. Córdoba, Santa Fe. Ganó toda la Patagonia con 40 y pico, 39% de los votos. Ahora, ayer hablamos de él como personaje, ¿no? Digo, porque en las elecciones a gobernadores de las provincias no había funcionado su candidato. Ahora, fíjate qué paradoja, ¿no? Y lo charlábamos con Dani Stenger, que es un sociólogo que mira muy bien los números. Parecía que cuando vos tenés un candidato sin estructura nacional, el hecho de separar las elecciones provinciales de las nacionales beneficiaba a los partidos con estructura. Entonces empezaron las provinciales, los candidatos de Milei, sin Milei en la boleta no pasaba nada, y de repente Milei, con un esquema de fiscales, un único día, tuvo la capacidad de ser muy... Allá en las provincias que se votó a gobernador, le fue mucho peor que en las que no se votó a gobernador. Claro. Porque los gobernadores, que ninguno es de él, se mueven por su propia candidatura. Entonces, aún en casos en los que muchos hubo corte de boleta, pero por ejemplo en Catamarca, Milei no gana porque había elecciones a gobernador y gana... Santiago, Chaco, Formosa, Catamarca son las de y Santa Cruz. de Unión por la Patria. Claro, y estaba... ¿Cómo?
No, no, Sí, sí. donde gana Unión por la esa Patria. es Unión por la Patria. Claro, pero votaban a gobernador. Claro, claro. Salvo Santa Cruz, donde ganó Milei. Hubo un voto en blanco terrible. Pero entonces decís, bueno, fíjate qué pasó. Se desprendieron. Hay algunas pocas provincias que por constitución tienen necesariamente que separarse la elección nacional. Creo que Santa Fe y un par más. Pero hay otras, caso de la provincia de Buenos Aires, que siempre va junto, que podrían elegir separarse o ir juntos. Como gran parte de los gobernadores eran peronistas, que eso ya va a cambiar, y sabían que era un despelote, como estaba la cosa, se fueron adelantando en el calendario. Y eso finalmente, al revés de lo que todos pensábamos, Favoreció. lo favoreció muchísimo. Pero no es una mala lectura también del contexto global, pensando en los espejos en los que se mira Milei o con los que lo comparamos. Y pensamos, Trump ni siquiera era del Partido Republicano, después el partido lo acompaña, o Bolsonaro era otro marginal que también Era no un es que... militar que había sido diputado, ¿no? Sí, Que tenía una fue estructura diputado, partidaria. fue menos Sí, pero marginal que... venían los dos. Pero igual... Bueno, Trump se queda con el Partido Republicano, gana la interna del Partido Republicano, entonces está sostenido sobre uno de los dos grandes partidos en Estados Unidos. Y Bolsonaro había sido... Brasil tiene un esquema de partidos políticos muy fragmentado y demás, pero tenía también tenía más raíz. Sí, dentro pero del vamos sobre sistema. los nombres, digo yo. Digo, la La figura del característica. personalismo, ¿no? Digo, el personalismo es como, no importa con quién esté, yo quiero este chabón. Claro, pero vos decías, ¿cómo hace este chabón sin estructura, sin ningún tipo de estructura para ganar? Entonces, y el tipo de elección a la que fuimos lo terminó beneficiando en lugar de perjudicarlo, que era como se creía, de haber votado más provincias, gobernadores, no lo sabemos, pero es muy probable que, fíjate lo que pasa, ahora hay que ver provincia de Buenos Aires, pues se va a concentrar mucho en provincia. Vamos a ver pero cómo cambia. Ese es el voto que va a ir a buscar. ni hablar, o sea, yo creo que va a pasar mucho tiempo en el conurbano, Milei. Dice lo que quiere, dice lo que se le canta, dice lo que a otro lo hundiría y a él no lo afecta en lo más mínimo. Me interesa tu análisis. Al margen de la cuestión esta estratégica y si iban los gobernadores o si se desdobló la elección, algo que tiene que ver con él. Yo siento que todos tratan de agradar y de decir lo que le suma y él hace exactamente lo contrario, van todos atrás de él y nadie atrás de los que están tratando, como quieren llamar la atención todos y no lo logran. Y él haciendo la suya, digo, como decía Trump, si mata a un tipo por la calle no baja un punto en los votos. No, y vos sabés que, porque hoy está obligado a debatir, tiene que ir a un debate por la ley. ¿Qué decís acá. que va a hacer? Es que le conviene, porque me tocó cubrir en su momento el primer debate Hillary Clinton-Donald Trump. Y vos decías, Trump es un improvisado, ella es una tipa que tenía una carrera Sí, le enorme. tiene que pegar 2 vueltas en un debate. Sí, pero dice sus cosas, sus verdades Y listo, se queda ahí. y hay como una estrategia de decir cualquier cosa. Además, Milei tiene una estrategia viste que cita nombres que nadie entiende y cita trabajos que nadie tiene. Entonces cita la escuela austríaca y te trata un poco, vos no vas a entender bien lo que te voy a decir, pero yo te voy a dar la posta igual. Para mucha gente eso es sinónimo de este sabe. Lilita tiene algo parecido, más coherente, digamos, pero son estos que... Increíblemente. Es un montón eso. Pero digo la manera de alguien que... Porque habla... Pero a mí me gustaba eso también de Lilita, podía hablar de temas complejos y tener rating. Viste que es como una capacidad que tienen pocos. Y él... digamos, hace, porque habla de... Te cita a mí, yo una vez discutí con él, de las pocas veces me dio nota, sobre el... Él decía que, como dice que es falso el cambio climático, decía que es falso que las mujeres ganamos a igual trabajo menor remuneración que los varones. Y te cita un estudio que, o sea, sí, pero, o sea, está todo, no es que... El cambio climático es un invento del socialismo si no me Agenda acuerdo. posmarxista es. Sí. Pero para, el que gana un debate hoy, me parece, no es como hace 20 años. Pienso en los de a dos voces que había hace Sí. 20 años. Iban y vos te veías el debate entero. Hoy el que gana el debate es el que saca más momentos viralizables. Para mí pasa más por ahí. Sí, pero igual yo creo que algo siempre fue así un poco, porque estaba el famoso debate, creo que era en blanco y negro todavía, donde Nixon transpiraba y le fue pésimo porque transpiró y no importaba. Y eso fue como lo que lo mostró como un tipo que que la estaba pasando mal, ¿no? Sí. Y a veces es lo gestual, Pone, Patricia Bullrich ganó la elección, ¿no? A la reta le ganó. Ganó la La elección de interna, Juntos sí. por... Vos la veías el otro día y es alguien que no parece que ganó. No. Parece golpeada. Massa golpeado, Bullrich titubeante y Milei empoderado. Eso. Yo vi Sí. un Milei decidido, diciendo lo mismo, seguro, gritón, su ¿Viste? estilo Total. empoderado.
Massa tuvo En el post-elección, digo. Massa tuvo que esperar que hablaran 8 delante de él. Y 8 que ¿entendés? grabó y lo ignoró, el otro no lo quiere, como nada, se veía, estaba muy a la vista. Axel tiene mucha dificultad para soltar la palabra. Sí. ¿Te acordás que lo había hecho en 2015 No, sí, cuando sí, ganó Alberto No, Fernández? no lo ayudaron. Le cuesta darse cuenta cuando tiene que ser cortito para que la figura principal hable Ganó más. Alberto y ganó él también en ese momento. Pero También pero ¿te acordás lo que fue? No Sí, sé. sí. Era sí, tipo, sí. che, hay un presidente electo al lado. O sea, no se da yo no sé qué pasa con... Es particular lo que le debe pasar, porque alguien le debe decir... Entonces, a mí me pasó lo mismo. Veías esa noche y decías... pero además, Milei va a ir al voto de Patricia. Pero fuerte al voto de Patricia. Sí, A licuarlo. A decir, ¿para qué vas a ir con la copia? Si, o sea, y vos- los 11 puntos de la reta. y Y hay que ver a dónde van. esa es la dificultad de Patricia, además. Milei sacó, era si le saca algún punto, la dobló. O sea, sacó 30 y 16 sacó Patricia. Sí, y Macri no la ayuda a Patricia. Vos decís que el balotaje hay una más sensación de Milei Massa que de Milei Bullrich. Yo Es creo- difícil, falta un montón. Falta un montón. El La escenario, economía es... el gobierno actual es un tobogán es un enjabonado. desastre. La economía es un desastre. Es un desastre. La única chance, lo que pasa que yo creo que Milei se va a jugar a ganar en primera vuelta. Llega. Bueno. ¿Tiene chances? El tema es este, en la PASO los porcentajes se sacan, ponele ahí 5% en blanco, ¿no? En las elecciones generales ese 5% No en cuenta. blanco no cuenta. Entonces se achica la base, el porcentaje se saca solamente sobre los votos válidamente emitidos. Entonces justo le pregunté a Dani Stenger, que es mi gurú estos días, le digo, che Dani, si proyectás este porcentaje, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se estira esta misma elección? Sí. Ya llega a 31 y pico. Te faltan, tuviste 30% de abstención. Normalmente tenés 20, pero hay un 10% más de personas que deberían aparecer. O sea, Hay un 10% más de voto. en el seguro. 2019 votó el 80% y ayer votó el domingo 68. 69. ¿no? Sí, 10 puntos más, a ver. Ponele, 8. No sabés. Por eso. Tenés Sí, no sé. Sí, puede llegar. 5% que tuviste de voto en blanco. Y hay que ver cuánto le chupa a Patricia. Porque si es exitosa su estrategia de chuparle voto a Patricia. Pensá que el balotaje acá es entre 40 y 45, le tenés que sacar 10 puntos de distancia al Sí, segundo. claro. Entonces, puede ser, si tenés Es que están planteando continuidad o cambio. Continuidad estamos viendo las dificultades que hay. Y cambio, para una versión devaluada mía, alguien que me imita, votame a mí. Ahora- ¿Qué vas a votar? ¿Qué cambio querés? ¿Un cambio de verdad o este cambio que No, ya lo y de tuvimos? hecho el es su juego de discurso Macri, actual por ahí. el juego de Macri somos lo mismo, solo que nosotros tenemos un poco más de experiencia. Son lo No, nosotros tenemos aparatos, nosotros tenemos gente, nosotros tenemos Pero gestión, dice, somos lo historia. mismo, todos queremos lo mismo. Dice, él quiere destruir todo, nosotros Se prendió. casi pero todo. Macri- no fue Macri- solo para destruir a la reta que se prendió con Macri Milei. tiene 2 candidatos. Sí, Bullrich y Milei. Totalmente. Pero era Él gana un en poco para matar a la reta o también porque la vio venir. Yo creo que... La vio venir Macri. Yo creo que es una estrategia de Macri que ha sido que está muy subestimado Aparte, Macri en necesita Para mí, gente Macri Milei tiene- si llegara. Necesita para- gente y si Macri está cerca, va a Para haber mí mucha Macri gente de tiene un Macri. gran instinto de supervivencia porque en la misma noche de la elección ya empezó a tirarle centros a Milei como loco. Pero a mí lo que me interesa Y antes también... también. No, lo viene haciendo hace No, 2 no, meses. está bien, pero- Milei está dice, bien. yo quiero romper Sí, todo. pero Dijo, esa yo quiero noche- romper casi todo. Ya lo sé, Sí, pero estamos esa todos por el misma cambio. noche- Esa Esa misma noche noche- se apropió los votos, dijo todos, o sea, contó medio como dentro de su propio... Los que queremos el cambio. A Exacto. esa voy, digo, si Juntos por el Cambio y los medios que están más cerca de Juntos por el Cambio están hablando de que el peronismo solo tuvo una mala elección, me parece que Macri debería haber dicho lo mismo, pero en realidad tiró centros también para Milei. ¿Qué lectura haces vos de la elección de Juntos por el Cambio? Porque la de peronismo, más o menos, era obvio que iba a pasar y que le iba a ir mal. Pero la de Juntos por el Cambio es una elección pésima, teniendo un penal sin arquero. Sí, una cosa la de peronismo nada más, perdió más de 5 millones de votos. Sí. O sea, el nivel de paliza... Es tremenda. Sí, o sea, sabía que le iba a ir mal, pero fue un golpazo para ellos también. Y Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich lo que dijo es La interna. que se desgastaron tanto en la interna. Pero eso es raro también, porque normalmente las internas vigorizan. A veces La de Lustó Macri pareció que lo favoreció. lo favoreció, le sumó, por lo general te suma No sé bolo- si porque sea más respetuosa o no.
Y pasó algo, mira, le fue muy mal a Larreta. O sea, yo creo que una de las cosas Es que impactante la derrota de Larreta. Impactante. perdió Hace la 3 meses estábamos hablando de que era el presidente. Sí. perdió hace la un año era- capital de punta a punta. Impresionante. O sea, perdió 150.000 votos Por una de gestión de diferencia. 16 años, ¿no? Porque hace 8 de vice y todo lo que estuvo ahí. Es cierto que el votante típico del PRO, fundacional del PRO, porque el PRO gana en el sur también, o ha ganado. Ahora, viste, es gracioso porque el mapa es muy... Martín Lustó en la interna ganó, viste que dicen que los radicales son entre Rivadavia y Corrientes. O sea, todo el centro de la ciudad lo gana Martín Lustó. El norte era muy de Jorge Macri con Patricia Claro. más fuerte, y en el sur cambian según la comuna. Pero la cuestión es que estábamos en Larreta. Estamos en Larreta. Para mí hubo un efecto que Larreta le fue mucho peor de lo que esperaba, pero realmente mucho peor. Sacó muy poco, perdió 150.000 votos en capital. ¿Crees que hay votantes de Larreta que ese acercamiento en su momento con la pandemia, con Axel, con Alberto, que lo hayan podido tener en cuenta a la hora de...? Yo creo que su discurso, primero fue un candidato poco carismático, que nunca fue su fuerte como No. político, el carisma. Y esta idea del discurso moderado, de la... Muy es- 2015. Lo que Es plantea muy la interna de 2015. Bullrich de moderación o... Es que en 2015 era el discurso de Juntos por el Cambio, como se llamara en ese momento, Sí. pero el PRO siempre tuvo esta cosa de, primero era vengo a aprender, vamos a tratar de ayudar, basta de pelearnos. Y Macri fue el primero que la vio, con la de empezar a radicalizarse un poco más, Patricia. Y Larreta se quedó en la ancha avenida del medio, que no era tan ancha, evidentemente. Sí, todos han intentado alguna vez, le pasó en su momento también a Massa en la candidatura anterior, hay algo ahí de Ese sueño de ser el nuevo Mandela, Scioli, Sí. yo los voy a unir a todos, que no. No prendió, no, era tiene otro. público eso. De hecho, los encuestadores te decían, si a Milei le va muy bien, Patricia Bullrich pierde la interna. Se suponía que eran dos hechos que simultáneamente no se podían dar porque... Hay un voto muy grande corrido bien a la derecha. Claro, entonces si te sumás las dos, te decían, 50% del electorado, 48%. cuando veíamos las primeras mesas, el domingo era tipo, estas dos cosas juntas no pueden estar pasando, ¿viste? Y era, bueno, sí, pasaron estas dos cosas. Dame más de Milei, de él, del personaje, del fenómeno, de la explicación, de con quién conecta, o ya está todo dicho. Digo, cierto hartazgo, hay una cuestión ideológica menor, mayor. No, a ver, puede pasar dos cosas, o que ¿viste? Las ideas hoy se empiezan a discutir de la universidad pública sí o no, el aborto, se va a haber un referéndum, como de golpe se empieza a jugar el juego de qué pasaría si él estuviese acá. Bueno, empieza a ser más concreto la discusión de decir, che, a ver, discutamos realmente lo que quiere hacer porque tiene serias chances de ser presidente. Porque pasaba antes, o pasa que por ahí le decís al votante, Milei, ¿querés eliminar el derecho al aborto? No, ¿querés dolarizar? No. Y después ¿Querés que eliminar la educación pública? No, te dice por ahí. ¿Pero vas a votar a Milei? Sí. Sí. Entonces decís, bueno, hay un problema entre aquello que él, que representa a él más allá de sus propuestas, porque no se lo elige por sus propuestas, sino por la idea de él. La casta, creo que hay un hartazgo muy grande, Sí. un cambio profundo. Hay algo del que se vayan todos en el discurso. Es un punto muy a favor Lo cantaron. del hartazgo, de que son los mismos. Y aparte ya se turnaron en los últimos 2 mandatos, se turnaron, es como, son los dos representantes Es el que que se fallaron. vayan todos con cara, digamos. Bueno, en tiempo muy corto pasó también. No sé si les pasa. Bueno, Y los últimos 2 gobiernos vos fueron. tenés hijos, digo, mis hijas sí. que descubrieron primero que era el FMI, que no sabían, en un momento, viste, tienen 20. Les expliqué qué es el FMI cuando volvió con Claro. Macri. Viene lo que pasa con Macri y después les agarra este gobierno. Y es tipo, empieza la inflación, se dan cuenta, o sea, mi hija empiezan a laburar, se dan cuenta que el sueldo se les deprecia enseguida y en 8 años tuvieron, o sea, no tienen memoria Todo de el un buen panorama de momento. la economía es un desastre, el nivel seguridad, Tiene- digo, los dos caballitos de batalla de Tienen ambos. 20 años, desastre. no tienen memoria de un buen momento. No, real, van para atrás y las dos experiencias fueron las dos muy malas. Y y hay memoria suficiente. O sea, 2 años de kirchnerismo, viene después el desgaste Y en del esa generación, kirchnerismo. tus hijas, el núcleo alrededor, ahí hay un fuerte componente Milei. No, bueno, mis hijas no, pero por ahí. Bueno, pero yo sí, mis hijos, el sí. colegio, sí. Hay, el colegio, votan todos a Milei. Me dice mi hijo de 15 que está 1 año y medio de votar todavía. Bueno, pasa que es muy corta la memoria de esos fracasos. O sea, son 2 fracasos consecutivos. Y Patricia estuvo ahí, digo, también. O sea, eso va a ser fácil para Milei. O sea, Patricia Bullrich viene también del 2001 en adelante. Entonces, hay una memoria, me parece. Y son 10 años de estancamiento económico. Sí, es un montón. La inflación, o sea, es muy
mucho tiempo, 10 años, para el que quiera alquilar, para el que no siente que no va a poder comprar nunca una casa. Hay un componente que me preocupa que es la violencia, digamos. A mí Sí, claro. me parece que hay una parte del debate, está bueno analizar, está bueno no enojarse, está bueno tratar de entender, pero hay una carga, está bien, Milei dice, me critican los modales, hablemos del contenido, ¿qué importa si grito? Pero hay algo por ahí de revancha o de enojo que está un poco exacerbado, que por ahí expresa también lo que es el lenguaje de las redes sociales, y está demasiado presente y asusta un poco. Total. Bueno, porque porque yo creo que la paradoja, o sea, la democracia en estos 40 años fue en términos de lo que te dio como situación económica, pobreza, etcétera, fue un fracaso, ¿no? Pero seguimos creyendo, o teníamos, después lo que pasó con la dictadura y todo, yo siento que los argentinos, y parecía que estábamos medio inoculados de lo que pasaba en La otros dictadura es para lugares. mayores de 50, te digo, Claro, la idea hablar de la dictadura. Ya valorar la democracia de una manera que decías, bueno, a pesar de todo, sigo teniendo la sensación de que es un orgullo ir a votar cada 2 años. Ahora aparece dentro, yo creo que lo más preocupante, lo que más me preocupa a mí del fenómeno de Milei es justamente la falta de convivencia pacífica y del diálogo con el que piensa distinto, que es un componente fundamental de la convivencia democrática. El respeto a las minorías, o sea, cuando vos no respetás, digo, la comunidad homosexuales, mujer, digo, hay todos los derechos de lo diverso, etcétera. Todo eso pone en riesgo, para mí, somos una sociedad que en ese sentido creo que hemos ganado muchas Lo que cosas. pasa es que también hay un status quo que es ese, el de la diversidad, el del matrimonio igualitario, el de la ley del aborto. Y era obvio que tarde o temprano iba a haber una respuesta a eso. Sí. Bueno, no la esperábamos tan violenta la respuesta, pero hay una respuesta a eso que se transformó en ley, en norma. Pero me parece que es una respuesta también, te agrego a eso, porque mucha gente vio todas esas ampliaciones de derechos mientras su plato de comida seguía vacío. Claro. Exacto. Y me parece Yo no- que ahí está esa como... ¿Y por qué Yo eso? pierdo siempre y esto no pierde ¿Por nunca. qué es prioridad esto? ¿Por qué la publicidad de botines lo hace una mujer futbolista y yo no me puedo comprar un botín en mi vida? No sé, por tirar una pavada Sí, así, pero, claro. pero hay un montón de gente que está completamente Ahí fuera del sistema. ese nicho como jugó orgullosamente ese partido, lo exhibió, lo militó, lo gritó y crecía un odio de otro lado hacia eso que estaba mostrando. Sí, pero yo voy también al hecho de que la forma del diálogo, ¿no? Y en eso, a ver, me parece, uno ve programas de televisión que apuestan Sí, gritemos. pero a enojar, a llenar de furia, de enojo. Sí, tengo digo, que la calentar, forma me de meto comunicar el periodismo político está muy metido, viste, las músicas atrás, o sea, se acaba el mundo. Si ya tengo suficiente con lo que tengo para contar, como para ponerle más chimichurri a eso. Y la cosa del diálogo, la forma en que se dialoga, digo, habilitar el destrato, el insulto, el grito. Yo creo que hay algo de cómo circula en redes, es de una violencia, también de un sector del PRO, ¿eh? Y en su momento lo tuvo. Estás contestando. Todos. No, pero en su momento el kirchnerismo sorprendió. también tuvo una cosa persecutoria, Recontra. totalmente. Recontra. Tuvo un momento de ir, vamos por Superioridad todos, moral. superioridad moral, de anular al que, Más vale. de destrozar al que piensa distinto. No hay por, mejores y peores, ahí están todos metidos. Por ahí Milei está claro, él como candidato, los candidatos tratan de mostrarse más amable y él no. Ahora Él que dice, "Zurdos de inocente". mierda, No, son una vuelve a- mierda y grita. Ahora Bueno. qué inocente pensar que no iba a haber un contrafuego con eso, ¿no? Digo, con toda esa cultura de estás criticando, estás a favor de tal cosa, sos tal cosa, no puedes decir tal cosa. Sí, los scratches mediáticos. Claro, en algún momento alguien te iba a decir, ¿sabes qué? Me importa 3 carajos tu opinión. Pero lo sufren ellos mismos. Yo no sé si ustedes vieron, a mí me tiene un poco apasionada porque es ese micromundo, pero Canosa, después de haberle dado mucha manija y decir que Milei era su amigo Ahora no íntimo, lo odia, ¿no? ahora lo critica fuerte, pero Sí. fuerte. El día de la elección, sus compañeros de la Nación Más estaban Sí, sí. azorados, lo vi viralizado, porque ella decía, bueno, le criticó durísimo el discurso, dice, basta con la libertad, carajo, hay que traer propuestas de verdad, esto no me alcanza, qué sé yo, estaba todo el mundo. Pero la destrozaron en redes, la destrozaron, digo, a los propios, a cualquiera que dentro. A todos los destrozan. No, el tono de la pelea de Larreta con Patricia Burri también fue muy virulento internamente, en ese ese mundo de redes, demasiado. ¿no? Yo creo que vuelve, como que se había apaciguado. Yo el último pico que me acuerdo era distinto, pero el último pico como de esa tensión e intolerancia venía de la época más
complicada el kirchnerismo. Kirchnerismo reaccionando con más violencia. Sí, además, bueno, en ese momento la modalidad era, qué sé yo, el scratch en la televisión pública, digamos, era otro tipo de scratch, menos Mediático, muy mediático. muy mediático y todo. Yo me acuerdo de mis hijas 678. Sí, mis hijas iban a un colegio progre en Palermo que había mucho kirchnerista, y yo digo, trato siempre de tener posiciones, digamos, más dialoguistas. Y los días que me sacudían el 678, yo me daba cuenta porque el colegio, ¿viste? La puerta de padre de colegio era tipo como... claro, dependía el día. Y me parece que ahora volvió de otra manera, pero algo de eso, y yo creo que tiene que ver con cómo está circulando en algunos, con Milei como candidato, con sus formas y con cómo se lo han festejado. Porque se lo han, salvo algunas situaciones mediáticas, tiene un tuvo alguna situación con Jessica Voss y tiene algo con con las mujeres me parece que reacciona peor cuando lo contradicen. Pero fue un festejo como si fuera un campeonato mundial. Pero también es una época en la cual el contenido se consume de a 2 o 3 segundos, como mucho 15 o lo que sea. Y Milei me parece que es una figura que entró perfectamente en eso. Es una comunicación muy veloz, muy rápida, te llama mucho la atención visualmente, tiene como un montón de componentes, además de lo que viene a representar, que me parece que lo convirtió en un personaje ideal para esta época. Es rara su forma para lo que expresa, porque si uno ve, Bolsonaro era como militar, tenía la mujer, los hijos divorciados y qué sé yo, pero digamos, es alguien de formas muy poco conservadoras. Es que no hay una forma. Y Trump no se parece a Bolsonaro y Milei no se parece a Trump ni a Bolsonaro. O sea, es un molde único. Sí, pero no es alguien que viene a restituir la idea de la familia tradicional. O sea, en alguna manera... La hermana de los perros. El jefe de los perros. Sí. Puede decir cualquier cosa. Tiene el derecho a la impunidad también, a decir medio cualquier cosa. Hay un tema yo creo que el carácter para ser presidente es importante y algo de su modo intempestivo e intolerante. Sí, pero que... Va a tener que bajar un cambio en una reunión. No, hoy le pregunté a Maslatón. Dejé algo. Le pregunté a Maslatón, le digo, che, ¿estás loco? O sea, ¿o vos crees que es alguien estable? No, estable no parece. No, me dice, no es muy estable. Y eso es algo que no importa la ideología o el contenido, que importa. Oye, que se agarra piñas con Macron de golpe. No, ahí hay un riesgo. Trump era un tipo, ni Trump ni Bolsonaro, hay rasgos de la personalidad que te complican la gestión de gobierno. Sí, claro. Uno puede fracasar, puede traer malas ideas, porque emite dinero, porque la personalidad de Alberto yo creo que claramente fue un problema un ancla. Problema muy serio de su presidencia, pero muy serio. De hecho, no está. No está, y además se generó esta situación de dilación permanente hasta condenarse a la intrascendencia, pero hay mucho en la personalidad de Alberto Fernández que explica el fracaso de este gobierno. De acuerdo. Y entonces creo que, y este tipo de personalidades son personalidades... muy ególatras, igual todo político. Pero Trump sabía negociar. Trump por lo menos sabía negociar. Por lo menos estaba acostumbrado a negociar con... a contarle a Pence, el vicepresidente, cuando le decía, che, se acabó la elección, y le decía, no. Le decía, se acabó la elección, no, que no pueden reconocer. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero una cosa es negociar como presidente con, no sé, te sentás con gente de organismos. Trump por lo menos me lo imagino mejor plantado que Milei en una negociación. A mí me preocupa la frustración, la tolerancia a la frustración. Me parece que si vos no sos presidente y no tenés tolerancia a la frustración, es muy difícil que puedas gobernar. Y ni hablar planteando cosas difíciles de plantear. Claro, quiere que hacer caer cosas que están hace muchísimo tiempo. Bueno, alguna, y la sensación está de que no se van a poder hacer todas ni inmediatamente. El Banco con los Central medios está en la públicos. Constitución. El Banco Central, los medios públicos. Va a sacar una ley que no hay más indemnización y después va a echar a 40.000 personas que laburan hace 50 años. ¿Cómo sería en términos prácticos? Bueno, todo eso. Lo mismo la ley del aborto, dice que la va a someter a un plebiscito. Yo me acuerdo cuando a Néstor Kirchner le decían, ¿pero por qué pusiste este candidato? Y dice, ¿qué querés? Que lo ponga Carlitos Kunkel. Tenía una los mercados pedían arredrado, lo puse arredrado, cuando recuperamos cierto lugar, lo saqué. Bueno, y dice su posicionamiento internacional, o sea... yo no lo veo tan pragmático como Néstor en ese sentido. No, al revés, por eso digo, siento que se va a frustrar mucho más. Néstor venía de la política, era un tipo con una cintura política venía increíble. A ganar con 22 y está obligado a construir poder. Digo, este va a querer el suyo. Es como, no va a dar el brazo. Fíjate en términos de personalidad, Cristina y Néstor no son lo mismo. O sea, Cristina Kirchner era... Uno es un pragmático y otro es ideológico. Mucho más tosuda, claro, en términos... bueno, al final, ahora con Massa candidato, uno se pregunta... Era el mejor candidato que podían presentar. Claro, ahí se termina todo. Pragmática pero no te preguntas y también... el pragmatismo más parecido a Néstor. Pero no te preguntas también si no está cometiendo el mismo error que cometió con Alberto, que lo pone a Massa... Ponele que Massa ganara, pasa eso.
y empieza a hacer lo que quiere y no le da bola a Cristina, no le da bola a la Cámpora, al kirchnerismo duro. No se vuelve a Hace lo pudrir que hizo como Néstor ahora. con Dualde, digamos. No, lo que pasa es que Alberto nunca tuvo base electoral. Salió de ser un operador político a ser el candidato que por decisión de Cristina Kirchner iba acá. Cristina Kirchner con Massa termina sin otra opción que no sea Massa. No es un... No es que lo pone ella, no lo acepta ella. Claro, acepta que es lo único que le queda y él tiene una trayectoria propia. Para mí es muy distinto el vínculo de raíz entre ellos dos y de dónde viene cada uno. Alberto Fernández no había ganado ni un... No, nada. No. Nos enganchamos a hablar un poco por el contexto, por lo que pasa, pero María vino también por otro tema, en realidad, que es Born y esta ampliación de... Contame esta peli. Esto es una película. Es una película, de acá a la sí, China, sí. porque las cifras del secuestro, digo, todo es de película. Todo. Este es un libro, después que publiqué el primer libro sobre el secuestro de los hermanos Born, vos decís, bueno, ya está, listo, terminé el libro, y empiezan a aparecer cosas, y yo decía, bueno, no, basta, no quiero saber más nada, ya está, tardé un montón en escribirlo, no quiero saber todo lo que no está en el libro, hasta que aparece una pieza que me obliga a decir, bueno, lo voy a escribir de vuelta, y porque tengo algo único, que es que esto ocurre en el año 74, secuestran a los dos hermanos Jorge y Juan Born, que eran dos riquísimos herederos, y Montoneros, se había muerto Perón, habían vuelto a la clandestinidad, gobernaba Isabel, los montoneros no tenían plata porque se habían gastado en la movilización de Cámpora y todo, gran parte de la plata que tenían. Sí. La mayoría de las guerrillas en ese momento se financiaban con secuestros extorsivos de grandes empresarios y van por la presa mayor, que eran estos dos hermanos, porque Bujibón era la compañía dueña de todo, eran dueños de Alba, Grafa, Molinos, Río de la Plata, o sea, todo lo que, las pinturas, lo que comían, lo que vestían, Todo, las sábanas, todo. las toallas, todo eran mayormente de fábricas. Además era un momento de expansión del mercado interno, el tercer peronismo. Bueno, y en ese bueno, ya ahí 75 viene el Rodrigazo, empieza a complicarse todo. Pero bueno, los montoneros pasan a la clandestinidad y secuestran a estos dos hermanos y piden $100 millones, que era una cifra Imposible. ridícula incluso para la época. O sea, pedían 5, 7, 10, 100 era. Se volvieron locos, o sea, no hay forma de que sin vender nada. O sea, porque no tenían tiempo de vender una Sacalos cosa. del banco y dámelos. Tráemelo. Dice, pero no tengo 100 millones de dólares. Bueno, hasta que terminan pagando después de 9 meses $60 millones. Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Que es el secuestro más alto de la Más caro historia, ¿no? Del mundo. Del mundo. Y ahí aparece, bueno, yo escribo el primer libro en base a lo que me cuenta mucho Jorge Born, que era el secuestrado, que no había contado nada. Y cuando termino de escribirlo, me escribe por Facebook el hijo del negociador de Born y me dice... Esa es la pieza. Yo te La quiero pieza- contar mi historia. Esta es la pieza que faltaba. Me dice, tengo las grabaciones de... Primero me dice, mi Ah. papá fue el negociador. ¿Qué? Le digo, ¿tu papá vive? Me dice, tiene Alzheimer. Yo dije, ay. Y me dijo, tengo las desgrabaciones, me dijo, tengo el documento de todas las desgrabaciones. Entonces me entrega 400 páginas. La película sos vos contando, Claro. contando eso. Es un docu sobre cómo escribiste el libro para mí. Y eso me hizo replantear. Y en el libro ahí aparece la contrafigura de Born, que es la novedad, que es Quieto. Quieto era un integrante de la cúpula de Montoneros en ese momento que es el que hace toda la negociación. Una figura muy trágica en Montoneros porque después termina condenado en un juicio revolucionario, como lo llamaban ellos, a pena de muerte por los montoneros, porque dicen que cuando lo secuestran en el gobierno de Isabel, que habían empezado ya los secuestros de lo que después iba a venir con el terrorismo de Estado, dice ¿Es que... ejecutado en un juicio revolucionario por montoneros? No, lo que pasa es que queda como desaparecido. ¿Al Aramburu? Los secuestran primero y como los secuestra Isabel no aparece nunca más. Es de los primeros desaparecidos, incluso antes de la dictadura, del golpe del 76. Y entonces no aparece más, pero de haber aparecido tenía una condena a muerte de parte de sus propios compañeros, que tenían en ese momento como... se deslizaba hacia la ilegalidad, la represión y empezaban a torturar muy sistemáticamente. Montoneros tenía un código de conducta interna muy severo. Y era por eso que lo estaban condenando. Bueno, lo acusaron, nunca se pudo defender, pero él sabía,
o sea, yo a medida que vi el rol que tuvo, además, no solo los hacen pagar, los hacen repartir $2 millones de mercadería en todo el país simultáneamente un mismo día en barrios populares, le dan vuelta a las fábricas, los obligan a conceder la mayoría de los reclamos gremiales de todas las fábricas. Plata en efectivo también, pues si llevaron... No, bueno, los 60 palos, los 2 millones del reparto de mercadería. ¿Y qué pasó con los 60 palos? Eso es una historia... No se sabe, nunca se supo, ¿no? No, se sabe... Esta historia una bueno, parte. tiene el libro también, ¿no? Sí. Y cómo está escrito y cómo El está podcast contado, también, rigor también. El periodístico. podcast es de Aramburu, del Ah, crimen el de podcast era Aramburu. de Aramburu, Sí, Sí, Aramburu lo leí, voy a leer. Los Pero este no lo grabaste como audiolibro, perdón. No, no todavía. Ok. No, tengo que ver qué hago. Tenía ganas de hacer un podcast, como decía Matías, del libro sobre el libro. Es que tengo sí. ganas de hacer un podcast de cómo... Es que para mí es eso, me llamó, Ese. tiene Alzheimer. Es un poco lo que pasó con Aramburu, con la búsqueda de Firmenich, te fuiste a España. Lo que pasa Eso es- contado Ese. tiene mucho. Eso es lo que quiero contar, cómo hice el libro. ¿Te acordás lo primero que te llama mucho la atención de esas 400 páginas desgrabadas? Digo, ¿es la primera hoja ya o encontrás algo recién en la mitad? No, ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? El tono. Primero, los montoneros se ponían nombres de caudillos de la historia que ellos reivindicaban. Güemes, Quiroga, no sé qué. Y primero aparece un primer negociador de Born que era un abogado, Vidal Aranguren, no sé qué, y que tenía una forma de hablar muy cajetilla y decía, oiga, caramba, a mí no me gusta insultar, pero usted está loco, no sé qué. Y el otro le hablaba, era muy gracioso el choque de los dos mundos en la forma de hablar. Y después tiene momentos tragicómicos que podrían ser de Superagente 86, es que le dice, oiga, déjese hinchar, párela, porque le piden, por ejemplo, poner bustos de Perón y Evita en la fábrica. Le dice, ¿cuántos escultores cree que puedo tener? O sea, espectacular. ¿entendés? Entonces, tiene momentos en los que le dice, era tipo, déjate hinchar. En un momento le dice, oiga, lo que me estás pidiendo, pues le pedía que no hubiese polvillo en la fábrica de Grafa. Le dice, yo te tengo que tirar abajo el edificio y hacer uno nuevo. ¿Podemos terminar con esto de una vez que ya le pagamos los 60 palos? Es le mucho dice. menos sofisticado que lo que la gente piensa que puede llegar a ser, ¿no? Uno se imagina como una cosa súper protocolar y en un momento no hay más protocolo, ¿no? Tiene desde poné un peluche en el parabrisas del auto para que te identifique, te dejo la carta en el vidrio de la parte de atrás del baño, o sea, es como muy, muy manual, además era todo en esa época, muy teléfono público, así que... Bueno, es el secuestro más caro de la historia, tiene los archivos inéditos, la negociación secreta entre Born y Montoneros, lo escribe María O'Donnell. Siempre es hermoso tenerte acá, María, y más en este momento. Me encanta venir a la tarde. Sí, las veces Es como que un viniste, descanso. siempre me haces alguna referencia de qué rara la luz, ya todo, sí, ¿viste? es otra cosa. Es Viste otra después cosa. de comer, no sé si Vengo con otro te tiraste espíritu. no, te Ya- tiras un rato, no, te Ya dormís dormí un temprano. ratito. Porque como venía... Dormir golpeada. fragmentado es la muerte. Eso es tremendo. Dormir fragmentado es lo que expulsa de la mañana a mucha gente. No, pero yo me acuesto a las 10 de la noche. Ya sé, Yo duermo ya sé. 6, 7, soy muy disciplinada. Y después duermo de tarde menos de una hora, porque si no caes en un sueño profundo otra vez y no es lindo despertarse 2 veces en el día. Claro. Entonces- Pero a la noche, cumpleaños, lo que sea, son las 9, ya se me Eso está es acabando tremendo. el ¿Y día. la siesta qué onda? ¿La siesta menos de una hora es realmente una power nap? ¿O Sí. te levantás un poquito? No, a mí me ¿Te encanta. cuesta dormir pijama, me meto adentro, cierro No. todo o me tiro a un sillón No, vestida? yo lo puedo hacer porque tengo la facilidad de dormirme en cualquier... O sea, cierro los Qué ojos envidia. y me duermo. Y claro, eso es lo que me... Delphi Carmona, tu CM, viajó con nosotros. Sí. Decía, bueno, ahora tenemos 2 horas de espera. así, soy así. Ah, impresionante, impresionante. Se sentaba y se dormía. Pero, o sea, no me importa. Tengo un hueco, Excelente. lo digo, es la mía. No, eso es lo que me facilita mucho el horario. Hay gente que duerme poco. Yo no sé dormir poco. Esa es la otra. ¿Viste que hay gente que duerme poco y es feliz igual? Sí, Yo no, lo puedo creer. eso no puede pasar. Bueno, todas las mañanas la escuchamos a María, Me yo te tenés que escucho mandar todos los mensajes. días. Hace mucho que no tengo No, mensajes. porque por ahí te mando y siento. La verdad que a mí cuando me dicen no te mando porque me molesta, digo, no me molesta nunca, siempre bienvenido. Lo único, bancate que no te responda, le digo. Claro. A veces te puedo responder 2 horas después, a veces no te respondo, pero siempre me encanta recibir. A veces lo leo al aire y no te lo respondo, pero creo que es lo mismo que estoy denunciando lo que me pasa. A veces digo, no quiero hinchar, o me contestaste, no sé, media hora después con un monosílabo y dije, uy, le hinché los huevos. Ah, no, pero No, es eso. no, que pero es estás- eso, que no claro. podés, que estás al palo. Exacto. No, bueno, te voy a escribir más. Pero me También estoy encanta. manejando y si estoy manejando no escribo, pero. Bueno. Pero bueno, gracias, Mary, muchas A vos. gracias. Gracias a ustedes. Mario O'Donnell vino a presentar Born y Quieto, aquí a todo pasa.